somos espíritu, alma, cuerpo. Entonces, una persona que entiende eso sabe hasta dónde llega la psicología y hasta dónde comienza lo espiritual. ¿Cuándo se hace espiritual? Cuando la persona ya no está en sí, ya no hay conciencia. Ahí le llamamos depresión severa. Cuando ya pierde la conciencia de lo que él está haciendo. Entonces ahí es donde la psicóloga cristiana tiene que ver que realmente esa persona está poseída por espíritus que están gobernando ese cuerpo. Welcome to Elohim Podcast with your host Ezekiel, a podcast about real-life issues from a biblical perspective. Bienvenidos a Elohim Podcast, un podcast sobre temas reales desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos a Ivette Plata, es una psicóloga cristiana, predicadora. Es mucho gusto tenerla hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Pues efectivamente mi nombre es Ivette Plata y actualmente me dedico a dar psicoterapia y también pues el Señor me ha entregado un ministerio donde predico la palabra del Señor en iglesias, he dado conferencia a mujeres, a jóvenes, matrimonios y también he capacitado a líderes dentro de una congregación. ¿De veras? Así es. Wow, usted es una persona muy ocupada y también Dios la está usando, ¿verdad? Me da mucho gusto conocer a una persona que es cristiana y psicóloga. Yo he trabajado en el campo médico y también en el campo de salud mental y me he encontrado que a veces mucha gente no entiende la salud mental, ¿verdad? Yo crecí que si alguien tenía un problema ahí o estaba actuando de una cierta manera, ¡ay, tiene un demonio, tiene un chamuco, vamos a orar, una liberación! Así es. Y sí es válido, a veces sí es, pero a veces puede ser que tengan diferentes enfermedades, ¿verdad? Lo más común ahorita que se escucha, ¿verdad?, especialmente por la pandemia y todo eso, es la depresión y la ansiedad. ¿Cuáles son las características más comunes que usted mira cuando se viene a ese aspecto? Así es, efectivamente, Ezequiel. A partir de 2 años que comenzamos con esto de la pandemia, la consulta a terapia siempre, la mayoría de las veces fue a raíz de que las personas se encontraban en ansiedad y depresión. Sí. Pero es importante conocer qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado donde la persona se paraliza al grado de que no pueda desarrollar una actividad diaria en su vida. De veras. Pero esto no es malo como tal. La ansiedad viene siendo un mensajero de que nos avisa de que nosotros tenemos que resolver algo en nuestra vida. Por ejemplo, tú estás en el supermercado y estás haciendo fila, estás esperando a que te toque tu turno para poder pagar, ¿verdad? Claro. Pero en ese momento a ti te llega un pensamiento de que tienes que recoger a tu hijo en la escuela y te comienzas a desesperar porque dices, ¿y si no llego a tiempo? Sí. Es correcto. Entonces ahí generamos una ansiedad, pero esa ansiedad es normal. Todos tenemos ansiedad. Lo que no es normal es que esa ansiedad te paraliza al grado de que tú no puedas desarrollar una actividad diaria en tu vida. Esto no es lo grave. Cuando tú ya no puedes dominar esa ansiedad, nosotros en psicoterapia le llamamos trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es eso? Que la ansiedad nos domina tanto que nos paraliza. Sí. Y no es eso lo grave, sino que tú no lo tratas, si no vas con un profesional, con una guía espiritual, se puede convertir en una depresión. Entonces, partiendo de eso, cuando la persona ya va a terapia, cuando ya se siente en una situación donde no encuentra la salida, ya no nada más va con ansiedad, con ese trastorno, sino que también va manifestando una depresión severa. ¿Cuáles son las características y síntomas de lo que viene siendo la ansiedad y la depresión? Pues una de ellas es que el estado emocional va a estar, ya sea que la persona va a sentir la necesidad de estar llorando, ya sea que por todo o por nada va a sentirse triste. Sí. Otra de las cosas es un cansancio extremo, que la persona no tenga fuerzas al grado de que mejor se quiere quedar acostado en su casa. Otra de las cosas es en el cambio de la alimentación. Ya sea que la persona experimente de que tiene mucha hambre de repente o de repente no le da apetito. Estos son algunos síntomas que podemos nosotros identificar de que una persona
está pasando por ansiedad o depresión. También es importante mencionar que la persona se vuelve muy irritable. Todo sí. le molesta. Todo le enfada. Exactamente. Se enoja muy fácilmente. Así es. Pero ¿sabes qué? Muchas veces creemos que porque ya presentamos un síntoma u otro, ya estamos en esa situación. Pero yo tengo que decirte que la persona tiene que manifestar por lo menos 2 semanas consecutivas en esa situación. O 2 semanas. Porque todos nos irritamos, todos nos enfadamos. Exacto. Porque hay circunstancias que nos molestan, ¿verdad? Exactamente. O situaciones difíciles como la ansiedad, que estás ahí en fila y ya sabes que se está acabando el tiempo y que tienes que recoger a alguien y pues te vas a desesperar. Exactamente. Pero usted dice que tenemos que ver que estas características se están manifestando por 2 semanas consecutivas. Exactamente. Y ¿sabes qué? Me encantaría mencionar esta parte que en la Biblia está Job. Muchos de los hombres que vienen dentro de la Biblia experimentaron lo que viene siendo la depresión. Oh, okay. Y uno de ellos fue Job. La Biblia dice que Job en un día perdió todo. Sí. Perdió sus bienes, perdió su dinero, su ganado, sus hijos en un solo día. Entonces no nada más perdió eso, sino además le sobrevino una enfermedad que era lepra, en sí. su piel, que no lo dejaba estar ni de día y de noche. Imagínate tú, Ezequiel, cómo se encontraba Job en ese momento. Pero aquí hay algo muy... Estoy seguro que no estaba contento. Exacto. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Wow. Pero ¿sabes qué? Lo que más me bendice a mí en esto es donde dice, yo seguro estoy que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Wow. O sea que cuando la persona pasa en depresión, pierde la esperanza. Sí. ¿La esperanza qué? La esperanza de vivir. Pero aquí cuando Job declara y dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Él estaba recobrando la esperanza. Por eso hoy en día yo te puedo decir que si tú estás en una situación donde no encuentras la salida, tú puedes declarar esa palabra y confiar en el Todopoderoso. Amén. Y decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Aleluya. De que es predicadora, ¿eh? Gloria a Dios. Hablando sobre la depresión, ¿verdad? Hay muchas mujeres que usted ha platicado, que usted ha ayudado y en el hospital un día, ¿verdad? Tuvimos nuestro hijo y íbamos a ir a casa bien contentos y bien felices, ¿verdad? Como todos deberíamos estar, dice. Así es. Te fuiste una criatura, tienes que estar feliz, tienes que estar contenta. Pero antes de irnos nos pusieron un video. Y en ese video estaba hablándole a la mamá de que 50% de todas las madres que dan luz luego experimentan depresión postparto. Y luego pusieron un número ahí, llámanos si te sientes de esta manera, si tienes pensamientos de lastimar a otros o a ti mismo. Y me puse a pensar, dije, ¿cómo alguien que dio a luz y que debe de estar contento y feliz puede sentirse de esa manera? ¿Nos puede explicar usted un poco de lo que es el posparto, depresión de posparto y cómo sucede eso? Claro que sí. La depresión postparto es cuando la mujer, mira, esta depresión es parecida a las demás depresiones, ¿no? Es cuando la mujer se siente sin esperanza. Entonces, esto sucede a raíz de dar a luz un hijo, ¿no? Okay. Ocurren aquí una situación donde la mujer percibe que es tan fuerte lo que ella está pasando que cree que nunca va a poder salir de esa situación. Okay. Entonces, hay 3 factores que hacen que se desarrolle la depresión postparto. Uno de ellos es que la mujer ya haya venido experimentando situaciones dolorosas que no han sido sanadas desde un pasado. Ese es el primer factor. El segundo son cambios hormonales donde la mujer en ese momento está sufriendo por ese proceso. Okay. Eso es el segundo. Y el tercero es lo que la mujer está viviendo en su entorno. Esas situaciones con las que ella se está enfrentando y que le causan hasta cierto punto un estado de angustia.
Esas son las 3 factores para que una mujer desarrolle lo que viene siendo una depresión postparto. Pero ¿sabes qué es importante decir? Que la mujer puede seguir así si no se trata conforme pasen los años, pues va alimentándose esa depresión, ¿no? Sí. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque suele pasar que después de muchos años hay mujeres que dicen, bueno, y es que estoy en depresión, pero esa depresión venía desde que estabas tú en esa parte donde tú diste a luz y no supiste identificar o dijiste yo creo que yo puedo, pero en igual de que esa depresión disminuyera, al contrario, conforme pasó el tiempo, pues se hizo más. Pero también se puede llamar depresión postparto, aunque pase el tiempo y que la mujer lo descubra, por así decirlo, a los años, también se le llama depresión postparto, porque inició en esa etapa. Me imagino que cuando tú estás embarazada tienes todo este pelo, ¿verdad? Así es. Mucho volumen y te sientes llena por dentro. Y ya cuando das a luz se te cae el pelo, tu cuerpo ya no es igual, te miras en el espejo y a lo mejor no te sientes valorizada. Dices como se te mira muy lejos el final del túnel, no miras esa luz. Así es. Y luego hay medicamentos, hay veces que se te desarrollan enfermedades después de dar a luz, ¿verdad? Como el tiroides y todas las hormonas, la menstruación. Usted sabe más que yo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo alguien puede superar la depresión de postparto? Simple y sencillamente, como toda depresión, desde la aceptación. Aceptación. Así es. Primero reconocemos que estamos en una situación donde tenemos que aceptarlo, integrarlo a la vida diaria, y desde ahí es donde ya empiezas tú. Cuando tú un duelo, una pérdida, la trabajas desde la aceptación, yo creo que ya todo tu entorno va a cambiar. Desde ahí comienza. Ahora, en los traumas, usted está hablando de la aceptación. Hay personas que pasan cosas muy traumáticas como abuso sexual, a lo mejor una pérdida, o miró que alguien falleció, o que fue asesinada, o hasta estar en un accidente automovilístico, ¿verdad? Ahora tienen terror de subirse al carro. Me acuerdo yo una vez choqué allá en Flagstaff y en la curva, ¿verdad? Y el carro se estampó con una piedra. Y me dijo el policía, si no te fueras chocado con esa piedra, tú fueras caído hacia la montaña, porque usted sabe, ¿verdad? Flagstaff. Sí. Y no estuvieras aquí. Y me puse a pensar y me acuerdo que en el camino a la casa sentí una curva y grité, ¿verdad? Grité. Fue un trauma que luego superé, pero hay gente que pasa por muchos traumas. Y usted está hablando de la aceptación. ¿Eso también va con los de los traumas o hay otra manera que una persona puede? Sí, tiene relación. Para eso también me gustaría decirte que la palabra traumas ya no existe como tal. O sea, vino de una teoría de hace muchos años, pero ya la desaparecimos y en terapia nosotros lo manejamos como vivencia. Vivencia. Exacto. Trauma, vivencia. Entonces, desde esa parte, esa perspectiva, ¿cómo podemos sobrellevar o cómo podemos superar? ¿Verdad? Exactamente. Esa es la palabra correcta. Entonces, cuando entendemos que es vivencia, nosotros desde la aceptación vamos a modificar. Por ejemplo, una persona que ha vivido sin su mamá desde chiquita y ella sufrió ese trauma, por así decirlo, ¿no? Esa vivencia. Exacto, esa vivencia porque le dolió mucho, ¿no? Ella dice, me dolió mucho, no, que mi mamá no haya estado conmigo, sufrí mucho. Sí sufriste mucho y te dolió mucho, pero cuando manejamos desde la aceptación, la vivencia la integramos a nuestra vida diaria, entonces decimos, con ayuda de un psicoterapeuta, un profesional de la salud o un guía espiritual, por medio de la reflexión, podemos decir, bueno, entonces, pero ¿en qué a ti te ayudó pasar por esa situación? ¿Qué fue lo que aprendiste? Ok, entonces la persona ya empieza a reflexionar y decir, bueno, fui más independiente. Wow. Ok, entonces fui más fuerte. Me di cuenta que a pesar de que no tuve a mi figura materna, yo pude sobresalir. Desde ahí comienza el trabajo, porque cuando quitamos ese proceso doloroso, lo convertimos en una vivencia y le integramos una
pérdida se convierte en ganancia. Esa psicología positiva, ¿verdad? Todo también es basado en la perspectiva en cómo tú miras las cosas. Así es. En vez de enfocarte en todo lo malo que te sucedió, qué aprendiste y cómo mejoraste a causa de ese evento, esa vivencia, ¿verdad? Exactamente. Mi español no es 100%, pero la vivencia. Ajá, la vivencia. Yo creo que para mí, en mi vida y aspecto de lo bíblico, lo que me ha ayudado a superar traumas en mi vida es el perdón. Excelente. Y básicamente, escuchando ahorita, el perdón es aceptación. Exacto. Aceptas, pero continúas hacia adelante. Así y es. teniendo tu esperanza y tu enfoque en el Señor y comprendiendo que tú también eres imperfecto. Así es. Esta vida es de constante perdón porque nosotros constantemente necesitamos ser perdonados. Así es. Y miramos en la Biblia constantemente Jesús hablando del perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35 nos cuenta una parábola del perdón. Y para mí personalmente, ¿verdad? No puedo hablar para los demás, el perdonar a gente que me ha lastimado, amigos que me han dado la espalda, ¿verdad? Amigos que le ha dado todo, ¿verdad? Ha sido buena onda con ellos y que luego anden hablando mal de ti. Dices, ¿y esta persona qué le pasa? O cosas que me sucedieron de niños, ¿verdad? De un ataque, ¿cómo se dice? Una violación, ¿verdad? No se lo he compartido casi a nadie, pero ya que estamos grabando, le quiero decir a esa persona, si tú has pasado por una violación o un abuso sexual, ¿verdad? Que es bien traumático y gráfico en tu mente, Dios te puede hacer libre. Dios Amén. te puede sanar tu corazón y no tienes que estar lastimado cada vez que te regrese esa memoria. Así Yo es. puedo recordarme de esos eventos, de ese momento tan difícil en mi vida y no estar con lágrimas ni estar enojado. Claro que es un proceso, ¿verdad? Claro. Y doloroso, pero Dios te puede dar esa victoria. Así pero es. empieza con el perdón. Así es. El perdón a los demás, el perdón hacia ti mismo, pedirle a Dios que te dé esa fortaleza. El perdón no es fácil, ¿verdad? Porque somos humanos y una sociedad que por naturaleza somos orgullosos. Así es. Somos orgullosos de diferentes formas o maneras, pero dice la palabra de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así es. Y yo creo que ahí Dios te da la fortaleza, diga al débil, fuerte soy, de poder tener la confianza y la fortaleza en Dios. Así es. No en ti, porque tú no lo puedes hacer. Nada. Por eso el mundo nos dice que estamos locos y que te hace, ¿y por qué Jesús no te bajas de esa cruz y mandas fuego del cielo? ¿Y qué dice el Señor? Perdónalos, Padre, porque no saben lo Así que es. hacen. Si alguien se quita la vida y comete suicidio, ¿pierde la salvación o Dios tendrá misericordia y gracia de ellos? Pues efectivamente, Ezequiel, es un tema muy controversial y que debe de tener mucho cuidado. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los idólatras, dice los mentirosos, los homicidas, y así viene una lista Sí. que dice que esos ya tienen una parte en el lago de fuego, donde arde el fuego y el azufre. Entonces, partiendo de eso, pues en mi opinión puedo decir que la persona que atenta contra su vida está rechazando a Jesús. ¿Y Jesús a qué vino a esta tierra? A dar vida. Porque ciertamente Él pagó el precio en la cruz del Calvario y precio de sangre para que tú y yo tengamos vida y una vida eterna. Pero también estamos hablando de misericordia, ¿verdad? Sí. Entonces sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso y nosotros diariamente lo podemos experimentar desde que nos levantamos y que sentimos nuestro corazón latir. Ahí Dios está manifestando su misericordia, pero eso a nosotros no nos da legalidad para atentar contra nuestra propia vida. Porque la palabra del Señor dice que hechura suya somos. Sí. Y que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Entonces no tenemos como la autoridad de atentar contra nuestra propia vida. Pero a mí me llama mucho la atención aquí esta parte, cuando Judas
traicionó a Jesús. Y cuando él se da cuenta de lo que él realmente había hecho, va y corre y tira las monedas como en forma de arrepentimiento, por así llamarlo, ¿no? Entonces, cuando va rumbo a suicidarse, se encuentra con unos fariseos. Probablemente le empezaron a decir, ya no tiene caso, tú eres un traicionero, tú eres eso. Lo condenaron como el enemigo. Lo condenaron, exactamente. Pero aún así, a Judas no le interesó nada. Él iba a lo que iba, a atentar contra su propia vida. Pero no sabemos realmente ¿cuál es el último pensamiento que pasa por la vida, por la mente de la persona que está atentando contra su vida? Sí. Dios es el único que puede juzgar esa parte, pero lo que sí podemos decir, y yo puedo decir, que atentar contra tu vida nunca va a ser una acción que vaya a agradar a Dios, porque ciertamente, Ezequiel, Dios cumple sus promesas, Él es fiel para cumplirlas, pero también Él es fiel para dar juicio a aquellas personas que desobedecen su palabra. Entonces, yo con esto puedo decir también, y me encanta esta parte para cerrar esta pregunta, es donde Pablo y Silas los encarcelaron, cayeron a la cárcel por predicar de Cristo. Sí. Entonces dice que cuando ellos estaban ahí en la cárcel empezaron a adorar. Sí. Imagínate tú, empezaron a adorar a nuestro Dios y ¿qué pasó? Vino un terremoto, ¿no? Y las cadenas, tembló todo. Las cadenas fueron quitadas, fueron rotas. Pero aquí pasa algo, que el carcelero que los había metido en esa situación, se da cuenta. Sí. Y él dice, como no encontró una salida, y él en ese momento ha de haber dicho, si yo no me mato, me van a matar porque quizás van a creer que yo les quité las cadenas o es mi culpa de esto que esté pasando para que ellos sean libres. Wow. Y con esto a mí me gustaría hacer un énfasis y decir que muchas veces hoy en día hay personas que se encuentran en depresión, por ejemplo, o en un proceso donde creen que no pueden salir. Sí. Pero, ¿qué pasó con este carcelero? Cuando él va y quiere atentar contra su vida, vino Pablo y le habla de Jesucristo. Wow, y lo convierte a Cristo. Entonces, con esto yo te quiero decir que si tú no encuentras una salida, yo tengo que decirte que en Cristo sí hay una salida, que Él es el que te puede ayudar en esa situación, aunque para tus ojos o para tu situación todo te indique lo contrario, de que tú ya no puedes con ese desierto, tú sí puedes reverdecer en medio del desierto. Amén. Wow, que me gustó su explicación porque nos dio diferentes puntos de vista, nos dio, ¿verdad?, el lado de atrás y de enfrente, nos dejó mirar diferentes partes, nos dio el ejemplo de Judas y también de Pablo y Silas. Otro ejemplo, ¿verdad?, que es como estoy yendo para atrás, pero que hay gente que ha dicho, ¿cometió Sansón suicidio porque agarró las murallas y ¡pum!, las tumbó? ¿Fue el plan de Dios que hiciera eso? ¿O él a lo mejor se encontraba en una manera que no miraba la salida? Pues lo que yo veo relevante en eso es que él no murió. Porque incluso se arrepintió y le pidió las fuerzas al Señor y se las regresó. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió. Y él no atentó como tal, o quizás era parte del plan de Dios, ¿no? Pero a mí me llama más la atención y me edifica esta parte donde cuando se arrepiente, él vuelve a clamar a su Dios, Amén, al Dios que le había dado la fuerza desde un inicio. Entonces volvió a clamar y él le respondió. Ahí es donde me encanta esta palabra y me encantaría volverla a decir, donde dice, clama a mí y yo responderé. Fíjate bien, y yo te responderé. Amén. Esa palabra es poderosa, porque si tú vas y a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él no te va a dejar en esa situación, pero solamente tienes que ir con Él con un arrepentimiento, con un amor genuino y reconociendo que Él es el único que puede ayudarte en esa situación. Amén. Y ahora escuchándola, no creo que Él se quitó la vida, yo creo que Él dio su vida por el propósito de Dios, porque si Dios
él sabía lo que quería hacer, si no, no le fuera dado esas fuerzas, y lo hizo defendiendo al pueblo de Israel contra los filisteos. En nuestros últimos 2 años hemos pasado momentos muy difíciles. Hay muchos ministros, pastores, gente que han perdido su vida en estos últimos años por lo que ha sucedido, ¿verdad? Y hay mucha tristeza, gente que todavía está bien desanimada, lastimada. ¿Cómo alguien puede superar una pérdida en su vida? Primero que nada, como ya habíamos comentado, es a partir de la aceptación. Hay etapas, por ejemplo, en el duelo, primero es el enojo. La persona pasa por esa parte donde dice, es que yo no merecía esto. Es que, y es una muestra de enojo porque no estás aceptando. Después comienza la aceptación, empieza la sanación. Ahí es donde nosotros, una persona puede comenzar. Nunca vas a olvidar, nunca vas a superar. Porque si tú quieres superar una pérdida, pues entonces tienes que olvidarte de esa persona. No quiero. Ok, entonces tienes que aprender a vivir con ella. ¿Y cómo aprendemos a vivir con esa situación? Es desde la aceptación. Preguntándote, por ejemplo, ¿qué fue? Igual, reflexionando. Hay personas, Ezequiel, que, bueno, primero que nada, Dios nos da a todos la capacidad para que por medio de la reflexión nosotros podemos pasar cualquier dificultad y pasar victoriosos que se nos pueda a nosotros presentar. Todos tenemos esa capacidad, pero hay personas que no pueden por voluntad propia y es válido también. Entonces es ahí donde se recomienda que es bueno que tú vayas a buscar una ayuda con un psicoterapeuta, con un profesional o un guía espiritual para que juntos reflexionen y después, o sea, aceptando que esa persona, por ejemplo, yo siempre trabajo esto en terapia. ¿Qué fue lo que te dejó? ¿Cuáles fueron las cosas buenas que te dejó esa persona en tu vida? Qué bueno. Ya comienzas a recapacitar y a aceptar. Entonces tú ya te quedas con eso. Como comentaba en un principio, cuando ese duelo, cuando ese trauma, como así lo conocen, lo comenzamos a ver como una vivencia integrada a nuestra vida diaria, comenzamos a ganar. No a perder, a ganar. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que da terapia, que es una psicóloga cristiana, apuesto de que alguien que solamente cree en la ciencia y que cree en la psicología? Buena pregunta, porque cuando yo estudié psicología, para mí era como un poco controversial, porque igual crecí en una iglesia, me desenvolví en una iglesia donde la satanizaban como tal. Pero eso sí, en veces sí te ayudabas, tomabas ciertos cursos donde te enseñan psicología, ¿no? Entonces, la psicología es muy buena sabiéndola utilizar porque nos ofrece herramientas que nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y nos ayuda a entender. Exactamente, la comenzamos a entender. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero que nada, la persona que es psicóloga cristiana entiende que somos tripartitas. Somos espíritu, alma, y cuerpo. Entonces, una persona que entiende eso sabe hasta dónde llega la psicología y hasta dónde comienza lo espiritual. Eso es bueno. Entonces, pero como esa persona reconoce y sabe cómo se mueve lo espiritual, es ahí donde surge la diferencia. Y yo con esto te comento que como experiencia te puedo decir que ninguna ciencia, Ezequiel, puede ir por encima de lo que es Dios. Amén. Ninguna. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Él es el creador de todo. No hay ciencia, Él es el creador del universo, de la tierra y de todo lo que en Él habita. Entonces, te vuelvo a decir, yo puedo decirte que sin Dios yo no soy nada. Y mi lema siempre es, Ivette Plata orienta, pero el Señor Jesucristo es el que transforma. Porque reconozco que sin Él no soy nada. Pero teniéndolo a Él,
yo creo que soy todo. O sea, lo tengo todo. Wow, qué combinación tan buena, ¿verdad? Tener el conocimiento y la sabiduría, pero también lo espiritual, entender qué categoría cae esta situación y saber el mundo espiritual, que también es más real que lo físico, porque antes de que pasen lo físico, pasan lo sobrenatural, ¿verdad? Así es. Y ¿sabes qué? También se me hace importante mencionar que en la depresión hay un momento donde la psicología entra. ¿Por qué? Porque sí es una enfermedad. Pero cuando se hace espiritual, cuando la persona ya no está en sí, ya no hay conciencia, ahí le llamamos depresión severa. Severa. Cuando ya pierde la conciencia de lo que él está haciendo. Wow. Entonces ahí es donde la psicóloga cristiana tiene que ver que realmente esa persona está poseída por espíritus que están gobernando ese cuerpo. Muchas veces en la vida diaria la persona, porque le vienen esos pensamientos, dice, ay, X, le cambio la información, pero no, si ya vinieron ahí, tienes que tener cuidado, porque si están ahí atacando tu mente y constantemente se están presentando, si tú no haces algo, probablemente ese pensamiento se haga una acción. Wow. Si necesitas ayuda, eso es importante, reconocer que necesitamos ayuda. ¿Qué últimas palabras de motivación y de empoderamiento le puede dar a esa persona que a lo mejor se siente que no tiene salida, sin esperanza, y cómo puede encontrar sus servicios y encontrarse con usted para pedir ayuda? Claro que sí, pues me encantaría decir que desde mi experiencia puedo decir que yo también me encontré en una situación así. Lo que yo digo también es parte de lo que yo he vivido. Y como testimonio puedo decir que a mí Dios también me sacó de una situación similar. El año pasado, en noviembre más o menos, yo estuve en un hospital. Wow. Y estuve en un hospital a raíz de una situación que pasó en mi vida muy dolorosa, que yo nunca imaginé que yo iba a pasar por esa situación. Y yo recuerdo que cuando estaba en el hospital, porque igual yo llegó a un punto donde la misma situación me hizo hacer que yo no comiera, que yo ya no pudiera ni siquiera, a pesar de que estaba rodeada de personas, pues estar ida, por así decirlo, Sí. Estaba en depresión. Entonces yo caigo al hospital y fíjate, Ezequiel, duré 5 días aproximadamente. Y yo sin esperanza, porque como ya lo platicamos, que cuando una persona cae en depresión es que ya pierde la esperanza de vivir. Claro. Ya no le encuentra un sentido, empiezas a decir, a nadie le importa, es mejor que yo muera. ¿Para qué? No tiene sentido la vida, no le encuentro un sentido. Entonces yo estaba también en esa situación, Ezequiel. Pero ¿sabes qué? En una de esas veces que yo me metí al baño, porque recuerdo que mi mamá, mis papás eran los únicos que estaban ahí conmigo. Y yo con un dolor en el alma, porque yo decía, para el cuerpo me pueden dar medicamento, me tenían controlada que para ciertos dolores, pero para el dolor del alma no había nada, Ezequiel, que a mí Sí. me pudiera ayudar en esa situación. Pero ¿sabes qué? En uno de esos días yo fui al baño de ese hospital porque las recomendaciones de la doctora fueron estas. La tenemos que bañar cada 3 veces al día. 3 veces al día. Exactamente. ¿Por qué? Porque era como una especie de fiebre que me daba en todo el cuerpo, Sí. se le llamaba riuma. Entonces era mucho dolor. Todos los órganos, desde cabeza hasta el pie, se me inflamaban. Wow. Todas mis extremidades a raíz de tanto estrés, a raíz de una situación que, como te digo, que me hizo llegar en ese momento extremo. al hospital. Entonces, ¿pero qué pasó aquí, Ezequiel? Cuando yo me veo en esa situación y con ese dolor tan grande en mi corazón, yo voy al baño y yo conectada, lo recuerdo, ya ni siquiera me hacían, porque como estaba muy susceptible mi cuerpo, Sí. no me duraba ¿cómo se dice? Los medicamentos. Los medicamentos me tenían que cambiar de catéter a cada rato. Ok. Entonces, independientemente ese dolor lo podía sobrellevar, pero sí estaba cansándome todavía más. Cuando yo voy al baño de ese hospital, yo me hinco y yo le digo al Señor, pero le clamo a Dios con todo mi corazón. Y yo le digo, Señor, yo ya no quiero vivir. Wow. Como le dijo Elías, tú Sí. quítame la vida, Señor. Tú,
yo no lo iba a hacer, porque yo amo la vida. Yo recuerdo que me dio tanta tristeza porque decía, yo amo vivir, pero esta situación yo no puedo con ella, pero tú quítamela. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Espíritu Santo llegó a mí, porque en ese momento, Ezequiel, llegó a mi mente una palabra que a mí me fue dada hace 3 años en una iglesia aquí en Phoenix, Arizona, de un profeta que no me conocía de entre la gente. Incluso quedó un video grabado por ahí, que todavía lo conservo. Y fíjate esto, qué maravilloso. Llegó a mi mente cuando ese profeta dijo de entre la multitud, tú vas a andar predicando la palabra de Dios. Amén. Tú vas a estar en iglesias predicándole a mujeres, van a venir. Aleluya. Por medio de ti. Tú vas a dar conferencias, tú vas a ser usada si tú le crees a Dios. A mí nunca nadie me había hablado un profeta en ese tiempo. Hacía 3 años atrás. Cuando yo recibí esa palabra, yo sí la recibí, pero dije, bueno, si es de Dios, se va a cumplir. Pero sabes que a mí me hizo sentir en ese tiempo que sí venía de Dios. ¿Por qué? Porque yo en lo secular siempre me he dedicado a dar conferencias. Capacitábamos a líderes en las empresas. Entonces, cuando yo vengo acá, pues yo me sentía como de que entonces, ¿para qué estudié psicología si en este ámbito yo no me iba a poder desarrollar? Entonces, vino esa palabra, Ezequiel, como diciendo Dios, espera, yo estoy contigo, yo tengo grandes cosas para ti, pero cree en eso que te estoy diciendo. Yo me levanto, seco mis lágrimas, porque en ese momento Dios me hizo sentir, yo voy a estar contigo. Esto va a pasar. El dolor es inevitable. ¿Por qué? Porque digo esto, porque en veces esperamos no tener dolor, pero por medio del dolor nosotros aprendemos. Amén. Aprendemos a ser más fuertes. Aprendemos a sobrellevar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Me levanto de ese hospital, Dios mediante, regreso aquí a Phoenix. Yo venía destrozada también, pero confiando en ese Dios todopoderoso, que el que me había hablado a mí era fiel. ¿Por qué? Porque para enero a mí me comenzaron a hablar para predicar la palabra de Dios en las iglesias. Entonces, de enero para acá puedo decir que Dios se ha manifestado de una forma impresionante. Y yo te puedo decir con mi experiencia que si tú le crees a Dios, Dios es fiel para cumplir grandes cosas, porque ciertamente, Ezequiel, todos tenemos un propósito en esta tierra. Todos. Todos. Aquella persona que dice, yo no tengo propósito, pídaselo a Dios, porque de antemano Dios tiene planes buenos para nosotros y mejores que los que tú tienes para tu vida. Así es. Entonces, pues terminando con esto, pues sí, estoy ahorita aquí en el área de Phoenix dando terapia. Por medio de las redes sociales también lo podemos hacer mediante vía online. Si estás a distancia también lo podemos hacer. Y también, obviamente, pues presencial en esta área. Wow. Yo creo en esa palabra que le dio ese profeta de que usted va a andar predicando en diferentes iglesias, ayudando a muchas mujeres, dando conferencias, no solamente profesionales, pero espirituales. Yo puedo ver el don que Dios le ha dado, la sabiduría que le ha dado no solamente en la psicología, pero en la palabra del Señor. Y yo creo que lo que no nos quiebra nos hace, y a veces somos barro y Él es el alfarero. Y el último paso es que Él nos pase por el fuego para que nosotros podamos ser ese vaso fuerte y maduro para poder ser útil para servir. Amén, gloria a Dios. Y aunque seamos fuertes, también somos delicados, pero tenemos que mantenernos en las manos del Señor. Así es. Y yo creo que necesitamos más psicólogos o gente de profesión, pero cristianos en el mundo de medicina y también en el gobierno, que tengan ese temor del Señor y también comprensión que la medicina y la ciencia nos va a llegar hasta cierto punto, pero también necesitamos del Señor. Y Dios hoy la tiene aquí. Gloria a Dios. Ayudando y siendo bendición a los demás. Aunque pasó por un proceso, un desierto, todavía está fortalecida. Amén. Y todavía está enverdeciendo, ¿verdad? Y es una flor que va a dar un gran color. Amén, la flor así es. va a florecer grandemente. Fue un gusto, Ivette, de verdad.
Fue un gusto tenerla. Aprendí mucho en este episodio y me puso a reflexionar. Y yo creo que va a ser de gran bendición, no solamente a mujeres, pero a personas en general que están pasando por un momento difícil o que no entienden mucho sobre la salud mental. Fue un gusto y un placer tenerla hoy. Muchas gracias, Ezequiel. Te agradezco de verdad. Para mí es una bendición que me hayas invitado, esperando también que el Señor Jesucristo siga fortaleciendo esta parte, ¿verdad? Este nuevo proyecto que has emprendido. Y pues bueno, cuando tenemos el respaldo de nuestro Señor, podemos ver los frutos. Amén. Y pues te animo para que sigas adelante creyendo, confiando. No es fácil. Nada es fácil, nada de lo que emprendemos es fácil, pero si todo eso se lo ofrecemos a Dios, con Él es más fácil, con Él todo lo podemos. Entonces, creyendo esa palabra y confiando, pues todo nos resulta para bien. Amén. Pues muchas gracias, lo recibo, amén. Y muchas gracias por venir a Elohim Podcast, un podcast sobre temas reales desde una perspectiva bíblica. Gracias. Gracias por escuchar Elohim Podcast. Para más episodios, no se te olvide seguirnos.